Estamos continuando este estudio de Primera Corintios y tal como vimos a un principio, esta carta fue escrita por Pablo a una iglesia llena, llena de situaciones muy normales en el ser humano, o sea, llena de conflictos entre los hermanos, conflictos entre la iglesia y la sociedad. Y esto, pues a nosotros nos entristece ver que haya ocurrido desde un principio en una iglesia tanta problemática, pero nos ayuda también a nutrirnos de la manera correcta de resolver cada uno de esos problemas. Y Pablo nos modela esa forma de lidiar con los problemas. Así que hemos pasado ya por varios de los problemas en esta iglesia y ya estamos ahorita en el problema número 24. Ya son 24 problemas que hemos visto que tenía esa iglesia de Corinto y cómo Pablo ha abordado uno a uno esos problemas. Este problema tiene que ver con un desafío. Hay un orden dado por Dios y en la iglesia local de Corinto se estaba desafiando el orden dado por Dios. Y dentro del orden dado por Dios hay un orden de liderazgo en el hogar, en los matrimonios, un orden de liderazgo conyugal. Y aunque habían aspectos netamente culturales que vamos a ver que ya no necesariamente son practicados hoy, el principio detrás de eso es un principio general que sigue vigente. Así que estaban desafiando el liderazgo de los esposos y en este caso la carta, el problema se enfoca mucho en la actitud de las mujeres casadas en el culto, o sea, en la reunión, en la congregación de los salvos y acerca de el desafiar el liderazgo de sus esposos en estas reuniones. Y Pablo tiene que llamarlos a la reflexión diciendo, juzguen ustedes mismos. Y él presenta una serie de evidencias, una serie de argumentos y al final dice, juzguen ustedes mismos. Viendo todo esto que estoy presentando, viendo toda esta argumentación, saquen ustedes mismos su propia conclusión. Pero no va a ser ninguna otra que la misma que yo les estoy diciendo. Aquí se está desafiando el orden dado por Dios. Y ese orden establecido por Dios tiene un propósito y lo vamos a ver también hoy. No es antojadizo, no es caprichoso. Incluso Cristo se sujetó y se sigue sujetando a ese orden. Él rinde cuentas. Él está en sujeción al liderazgo de Dios el Padre. Y Cristo no objeta eso. Cristo no está rebelde con eso, Cristo no está molesto con eso. Cristo respeta eso. Es un orden. Y eso no significa superioridad, ser más inteligente, ser más capaz. Significa orden, orden. El punto es orden. Y en Primera Corintios vamos a ver en el capítulo 11 los primeros 16 versículos. Y antes de leer la base bíblica, yo quisiera orar. Señor, te damos gracias porque tú en todo has dejado tu huella. En este mundo no hay caos. Tú has dejado leyes, tú has dejado reglas que se cumplen. Y Señor, dentro de las cosas que tú has puesto es un orden de responsabilidad, un orden de subordinación. Y eso lo único que tiene como propósito es evitar el caos. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos permite entender cuál es el espíritu por el cual tú pusiste ese orden y el propósito de ese orden para que lo sigamos. Y aquí nos está hablando de superioridad de unos seres respecto a otros, superioridad del hombre respecto de la mujer. Ni siquiera está hablando de que uno es más importante que el otro. Simplemente está hablando de un orden para evitar caos.
porque sabemos que todos los seres iguales, todos los seres somos iguales delante de ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos va a dar luz en este aspecto que ha sido muy conflictivo en los años más recientes y podemos ver que incluso en la época de la iglesia primitiva ya era conflictivo. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Así que vamos a leer. 1 Corintios 11 empieza así. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo, porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Este es un tema que en apariencia es un tema muy conflictivo, muy complicado, porque toca una de las cuestiones que más se debate hoy acerca de la libertad de la mujer, de el derecho de la mujer. Y aquí no está debatiendo ese punto, ni está hablando de superioridad, como ya dijimos. El punto acá es orden. Pero también tenemos que poder ser capaces de discernir qué aspectos de este texto tienen mucho significado en la cultura en la que fue escrito. Estamos hablando de una cultura greco-romana. La iglesia de Corinto estaba en el corazón de Grecia, en el corazón de esa cultura. La gran mayoría de los miembros de esa congregación no eran judíos, no tenían la cultura judía y la formación judía. Tenían una formación greco-romana, costumbres greco-romanas y también simbolismos greco-romanos. Y ahí es donde empieza a arrojar luz este texto. Este es simplemente el primero de varios capítulos donde Pablo toca el aspecto del abuso, del caos en la práctica real en la iglesia de Corinto. Él había instruido a esa iglesia, la había discipulado durante bastante tiempo, año y medio, pero ya ellos en el ejercicio práctico de las reuniones tenían un caos. Capítulos 11, 12, 13 y 14 van a tocar ese aspecto.
Y no es solamente el abuso en asuntos de liderazgo, como es en el capítulo 11, los primeros 16 versículos. También es el abuso de la cena del Señor o de la Santa Cena, la cual se combinaba con otra celebración que ya no se celebra hoy, o ya no es muy común hoy, que era el ágape, pero era un abuso en la práctica de esa ordenanza de Cristo. También el descuido total de los propósitos de los dones. Cada don tenía un propósito. Cada don dado por el Espíritu Santo a los miembros de la iglesia de Corinto tenía un propósito y habían descuidado ese propósito. También descuido al no subordinar el uso de los dones al amor. Habían olvidado el amor en la práctica de los dones. Abuso e incluso adulteración de los dones espirituales. Eso quiere decir que en la iglesia de Corinto sí se ponían en práctica dones espirituales dados por el Espíritu, pero también se ponían en práctica otras cosas que no eran dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Y ahí podemos decir que estaba siendo adulterado esa concesión de los dones espirituales, introduciendo cosas que no eran del agrado de Dios, ni siquiera eran dones dados por el Espíritu Santo. Capítulos 11, 12, 13 y 14 son 4 capítulos que están cargados de llamada de atención a cosas que no se están haciendo bien. Y el problema que tenemos hoy en día es que muchos cristianos, muchos creyentes verdaderos, sinceramente, toman 1 Corintios, capítulos 11 al 14, lo toman como una lista de lo que debería hacerse, cuando debe observarse que ahí hay muchas cosas que Pablo está diciendo, así no se debe hacer, así no se debe hacer. Hay también un desafío en el fondo, en el capítulo 11, un desafío a la autoridad establecida por Dios. Y hay un simbolismo del velo. Este es muy interesante porque el tema que está tocando acá es el uso o el no uso o la renuencia a usar velo de parte de la mujer en el culto. Y ese velo incluso tenía un simbolismo muy diferente en la cultura gentil que en la cultura judía. Por ejemplo, en el mundo gentil, en el mundo greco-romano, en las mujeres usar velo significaba sujeción. Sujeción. Una mujer que usaba velo era una mujer casada que estaba diciendo, yo tengo marido y yo estoy sujeta al liderazgo de mi marido en mi hogar. Eso simbolizaba el velo en una mujer en el mundo greco-romano. Y en los hombres, usar velo. Y cuando hablamos de velo, no estamos hablando de una tela delgadita, transparente, un velo pequeño. Estamos hablando lo que hoy diríamos una especie de chal o chalina, que es una tela gruesa que se ponía en la cabeza y cubría la cabeza. En los hombres, usar eso era deshonroso, deshonroso. Pero si nos vamos al mundo judío, a la cultura judía, los simbolismos del velo son diferentes. En la mujer, en la mujer judía, usar velo significa modestia, que ella deseaba ser considerada una mujer modesta, un poco diferente que en el mundo greco-romano. Y en los hombres, el usar velo, especialmente en la sinagoga o en relación con Dios, usar el velo significaba reverencia ante Dios. Para el hombre judío, usar velo no era una deshonra, era parte de un atuendo que para él simbolizaba reverencia ante Dios. Y lo interesante es que este velo
no es una orden de parte de Dios, no está en la ley. Era una decisión, ya una parte de un acuerdo entre los judíos acerca de que usarlo significaba, doy testimonio ante los demás que yo tengo respeto por Dios. Así que vamos a ver cómo este pasaje toca mucho del simbolismo del velo en el mundo greco-romano. Y lo que está diciendo Pablo en este es, quien rehúsa usar un atuendo que tiene un simbolismo reconocido en esta región, lo que está demostrando es rebeldía. Y no es rebeldía a mí, no es rebeldía solo a su esposo, es rebeldía a la disposición de Dios. Pero miremos el primer versículo. Dice, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Aquí Pablo está cerrando, este es el epílogo del tema anterior. Vimos cómo en el tema anterior uno no tiene que buscar su propio beneficio, su propio bien. Uno tiene que tener consideración por los demás. Una consideración tal que ya vimos en el tema anterior, uno se autolimita en las libertades que uno tendría en Cristo por amor a alguien que todavía no tiene la madurez para saber que tiene esa libertad. Entonces, si mi libertad es ocasión para que alguien más tenga conflictos de conciencia, la orden de Pablo, inspirado por Dios, era limiten su libertad. Y Pablo está diciendo ya como epílogo de ese tema, miren cómo lo hago yo, observen cómo actúo yo con ustedes y con otros, con otras congregaciones. Yo me limito en muchas cosas por amor a los que tienen problema de conciencia, por lo que yo podría hacer sin ningún problema de conciencia. Pablo no buscaba su propio bien y Pablo tenía tal confianza en su desempeño personal que no tenía ningún conflicto de decir, imítenme a mí, imítenme a mí. Pero lo interesante es cómo termina este versículo, como también yo lo soy de Cristo. Y aquí está introduciendo Pablo un tema que es bien importante, y es que nuestra lealtad hacia un líder espiritual es una lealtad condicional. Pablo dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Ese es lo que le da a Pablo la fuerza para poderse poner como un ejemplo, que él sigue a Cristo. Entonces, nosotros debemos discernir siempre, mi líder espiritual es leal a Cristo, está subordinado a obedecer a su líder que es Cristo, ¿sí o no? Si en algún momento podemos ver o vemos que hay evidencia de que nuestro líder espiritual, ya sea pastor, maestro, eh, está dejando de ser leal a Cristo, tendríamos que encender la luz amarilla de precaución. Porque si un líder espiritual deja de seguir a Cristo y yo lo sigo a él, lo que estamos haciendo es creando sin querer una secta que ha dejado de ser una secta cristocéntrica, una secta que ha dejado a Cristo. Un verdadero líder espiritual no teme ser evaluado, pero muchos líderes sectarios tratan de que no se les juzgue, que no se les evalúe, que no se les analice. Y cuando un líder empieza a ser muy renuente a ser evaluado, a ser analizado y contrastado con la palabra de Dios, eso es seña de que se está alejando ya de Cristo. Así que así termina el tema anterior con este epílogo en el versículo 1. Y luego el 2 dice,
Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo las entregué. Esto puede verse en dos sentidos. Una es la alabanza con la que normalmente se debería empezar una amonestación. O sea, es hablar algo bueno de la persona a la que le voy a llamar la atención. Pero también tiene un sentido irónico. Pablo está diciendo aquí con cierta ironía, guardan todo, se acuerdan de mí en todo momento, practican lo que yo les enseñé tal como yo se los enseñé. Eso tiene un cierto sentido irónico, porque en Corinto no estaba sucediendo eso. Ni se acordaban de él en todo momento, ni guardaban totalmente lo que él había enseñado. Y en este caso, eran tradiciones también que él había enseñado que no se estaban guardando. Entonces, es simplemente una introducción, una forma cortés de iniciar una amonestación. ¿Cuáles son estas tradiciones? Dice las tradiciones, tal como yo os las entregué. Con tradiciones se refiere a costumbres en el culto, pero costumbres que tenían un simbolismo importante en ese mundo greco-romano. Son simbolismos, son ordenanzas, preceptos, instrucciones, dice otra traducción también, y esas eran diferentes entre judíos y gentiles. Ya vimos que entre los judíos cubrirse demostraba respeto a Dios. Y lo que usaban, la tela que usaban los judíos, se llamaba talit o talet. Eh, más pasado unos siglos, ya crearon lo que se conoce hoy como la kipá. La kipá es una ruedita de tela que se pone en la cabeza y tiene el mismo simbolismo. Nadie entra a una sinagoga sin ponerse una kipá dentro de la cultura judía. Y las mujeres, lo que usaban como tela para cubrirse, para demostrar modestia, la mujer judía, se llamaba tichá. Tichá. Pero entre los gentiles ya vimos que los hombres no la usaban para nada porque era deshonroso y las mujeres la usaban como una evidencia pública de sujeción a su marido y también una evidencia pública de que eran mujeres casadas. No estaban buscando pareja, eran mujeres casadas. Entonces estaban dando un testimonio. Ese mismo tipo de simbolismos, por ejemplo, los encontramos hoy en día. No son los mismos, pero una mujer, un hombre que tiene un anillo en el dedo, una argolla en el dedo, es un simbolismo público. Está diciendo públicamente, si es un hombre, yo tengo esposa, o si es una mujer, yo tengo esposo. No usan un velo, pero hay otra cosa que socialmente es aceptada y entendida como él me está queriendo dar un mensaje o ella me está queriendo dar un mensaje. ¿Es casada o es casado? También, en vez del talit, que significa en el judío respeto a Dios, muchos en las iglesias cristianas consideran, por ejemplo, que para subir a un púlpito o para subir a predicar o a enseñar, debe la persona llevar saco y corbata. Eso también es un simbolismo. Saco y corbata no existían en tiempos de Pablo, pero culturalmente en nuestra sociedad, para muchos, usar saco y corbata está dando un mensaje a los demás. Yo respeto a Dios. Yo respeto y tengo mucho temor de esto que voy a hacer, subir a enseñar o subir a predicar. Entonces, me visto adecuadamente, formalmente, como para decir, esto para mí es serio. Esos son simbolismos. Son simbolismos. En otras culturas no se usa ni corbata ni saco, porque en esa cultura, en esas otras culturas, la corbata y el saco no tendrían
el mismo tipo de simbolismo al subir a enseñar acerca de la palabra de Dios frente a un grupo de hermanos. Así que tenemos que separar las cuestiones que son puramente culturales de los principios que están atrás. Pero esas tradiciones, esas instrucciones, esas ordenanzas o esos preceptos que dejó Pablo a la iglesia de Corinto tenían un propósito: evitar el caos. Evitar el caos en la congregación. Y en Corinto había caos de muchos tipos. Y lo vamos a ver en los siguientes capítulos también. Dice, pero quiero que sepáis. Y ese pero es el que rompe con me alegra que en todo se están acordando de mí, que en todo están cumpliendo lo que yo les enseñé. Ese pero quiere decir, yo les dije eso por amabilidad, pero realmente aquí ustedes están fallando. Ustedes no están cumpliendo en lo que yo les enseñé. Y aquí comienza la amonestación a la iglesia de Corinto. Dice, quiero que sepáis. No quiero que sean ignorantes. Aunque ustedes recibieron instrucción mía y se acuerdan muy bien, les quiero recalcar y recordar para que lo tengan presente. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Una de las primeras cosas que estaban olvidando era el ser cristocéntricos en esa congregación. Es el modelo a seguir, en que Cristo nos dio los principios que debemos seguir. Eso lo estaban olvidando. Y está hablándole a hombres aquí, no a mujeres. La cabeza de todo hombre es Cristo. Y cuando dice la cabeza, no está diciendo Cristo es más inteligente que ustedes. No está diciendo Cristo es mejor que ustedes. Por supuesto que Cristo es mejor que nosotros. Cristo es Dios. No está hablando de eso. Está hablando de quién tiene la responsabilidad de liderar. ¿Quién lidera a todo hombre? Cristo. ¿Quién lidera a todo jefe de hogar? Cabeza de hogar, Cristo. Liderazgo, responsabilidad, eso significa cabeza. Efesios 1:22 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y la iglesia, ya sabemos, la iglesia está formada por hombres y mujeres salvos. ¿Quién es la cabeza de todo hombre y de toda mujer salvo en cuanto a su relación espiritual con Dios? ¿Quién es su cabeza? Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Y dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. También recordamos, no estamos hablando aquí de el hombre es más listo, el hombre es más inteligente, el hombre es mejor. Está hablando del hombre como cabeza del hogar, el hombre como líder y responsable de guiar a la familia. El hombre, por si no lo sabemos, el hombre es el responsable colectivo ante Dios de su hogar. Y eso no significa que individualmente la esposa y los hijos den cuentas a Dios de sus propias faltas, de sus propios pecados. No, cada quien da cuenta de su propio pecado. Pero como conjunto, como hogar, ese hogar tiene un solo líder. Y ese líder es el hombre. Y él es el responsable. Y es lamentable y es triste que en muchos casos ese liderazgo del hombre en el hogar esté ausente por abandono, por irresponsabilidad, por incompetencia. En muchos casos,
el liderazgo que debería ejercer el hombre en su propio hogar está ausente. Y de esa cuenta que a muchas mujeres les toca tomar ese liderazgo, asumir ese rol, cuando Dios no lo diseñó así. Pero en mucho depende de la irresponsabilidad del hombre para cumplir con su rol. En Efesios 5, 22 al 24 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Es una doble subordinación a Cristo desde el punto de vista de mi salvación, las mujeres, y a su esposo como parte de un hogar, ellas. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus propios maridos en todo. Y dice, y la cabeza de Cristo es Dios. Así que no debemos encontrar un gran conflicto de que alguien más sea el que lleve el liderazgo mío. La mujer dentro del seno del hogar, el liderazgo lo lleva su esposo. Una hija no casada dentro de un hogar, el liderazgo lo lleva el papá. El papá, porque ella es parte todavía de un hogar, donde el papá es el líder de ese hogar ante Dios. El padre, el esposo, lleva la responsabilidad de liderar ese hogar ante Cristo. Y Cristo, él mismo, no es, no está en cuanto a el liderazgo. En la Trinidad, él no está en la posición de liderazgo. En la Trinidad también hay un líder responsable. Y ese liderazgo no lo tiene Dios el Hijo, o sea, Jesucristo, ni lo tiene el Espíritu Santo. Ese liderazgo lo tiene Dios el Padre. Y no vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que a Jesús le moleste estar bajo la autoridad de Dios el Padre, en ningún momento. Incluso cuando la instrucción al venir a este mundo era morir, sufrir. Él en el último momento, previo a ese sacrificio, dice, si es posible que pase de mí esto, pero si no, sigamos adelante con tu plan. Le habla a Dios el Padre, subordinado a la voluntad de Dios el Padre. Así que el liderazgo en la Trinidad lo tiene únicamente Dios el Padre. Y Él le dijo, no os corresponde a vosotros, y eso está hablando Jesús, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su sola y propia autoridad. Ese es respeto de Cristo a la autoridad de Dios el Padre. Así que vemos incluso en la Trinidad que hay un líder. El caos se evita cuando hay una persona responsable, una única persona responsable. Si ponemos a dos personas como responsables de una actividad, inicia el caos, porque no hay una definición clara de quién de los dos tiene la responsabilidad. Y eso, poner dos líderes sobre una misma tarea, sobre una misma actividad o sobre un mismo proyecto, es inicio de caos. Y Dios no es así. Dios no inspira ni motiva el caos. Así que puso en cada caso un único responsable. Y acercando a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada. ¿Por quién? Por Dios el Padre. Ahí funciona perfectamente bien el que Dios el Padre es Dios. Dios el Hijo es Dios. Dios el Espíritu Santo es Dios. Los tres son Dios. Pero hay un líder responsable. No hay conflicto. Los tres son lo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, pero no son el mismo, ni tienen las mismas tareas.
Así que también podemos decir como una analogía, el hombre y la mujer en cuanto a su valor para Dios, en cuanto a su amor de parte de Dios, ambos son lo mismo. Son seres con la misma calidad, con la misma importancia para Dios. Pero eso no quiere decir, al igual que en la Trinidad, eso no quiere decir que entre ellos no haya quien asuma la responsabilidad delegada de parte de Dios. Así que lo que está planteando Pablo acá es una línea de autoridad. La esposa se sujeta al liderazgo del esposo en el hogar. Y el esposo es líder no solo de la esposa, sino de los hijos y de las hijas solteras. Cuando una hija ya se casa, entonces rompe ya con el liderazgo de su papá para subordinarse al liderazgo de su esposo. La esposa se sujeta al liderazgo del esposo. El esposo se sujeta al liderazgo de Dios el Hijo, o sea, Jesucristo. Y Dios el Hijo se sujeta junto con el Espíritu Santo al liderazgo de Dios el Padre. Es muy claro, muy sencillo, muy, muy simple la solución, pero al final el propósito es el mismo. Evitemos el caos. Evitemos el caos en la humanidad en general. Evitemos el caos en la creación. Entonces, entramos ya en materia. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Esto ya vimos. Es así y era así en el mundo greco-romano. El hombre gentil, el greco-romano, el romano, todos los que eran parte del imperio romano y no eran judíos, eran parte de esas costumbres. No acostumbraban cubrir su cabeza en el culto. El judío sí lo acostumbraba para recordar que Dios estaba por encima de él. Y él usaba la talit, la talet o la kipá más recientemente en la tradición química. El simbolismo del velo en esa cultura greco-romana que estaba principalmente enfocado en la mujer, no es mandatorio hoy. No es mandatorio. Si ese velo hoy no simboliza lo mismo que simbolizaba en tiempos de Pablo, no tiene razón de ser el uso del velo. Pero ¿qué sí tiene razón de ser? El principio que está detrás de ese velo. Dice, deshonra, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Y aquí debemos entender, no es la de él, no es la cabeza de él la que se deshonra. Se deshonra a quien tiene la función de ser cabeza del hombre. ¿A quién entonces está deshonrando? Deshonra a Cristo. Si cubre su cabeza, deshonra a Cristo. Aquí podemos ver una conexión entre simbolismos culturales, porque era cuestión cultural que ponerse algo era deshonroso. ¿Y a quién está deshonrando? Al que es cabeza del hombre, a Cristo. No era lo mismo con la mujer. Para la mujer, no ponerse velo era lo deshonroso. Así que es importante. Hay cosas que son culturales que no son mandatorias para el día de hoy. Pero esas cosas culturales de ese tiempo lo que hacían eran enseñar un principio. Y ese principio sí sigue vigente. Aunque no se ponga uno manto, una mujer no se ponga un velo en la cabeza, la sujeción en el hogar al liderazgo de su marido sigue vigente. La sujeción de la hija respecto a su papá en el seno del hogar sigue vigente. Eso no prescribe, aunque ahora ya no se usa un velo que simboliza eso, o en la mujer judía que simbolizaba recato, o pudor, o modestia. La modestia debe seguir siendo un valor en los seres humanos, especialmente en los creyentes, con o sin velo.
ser modestos, ser recatados. Dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Y acá quiero acotar, no estamos tocando el tema de orar o profetizar, porque eso lo vamos a tocar en detalle más adelante. ¿Qué significaba profetizar y qué significaba orar en el culto? Ahorita nos estamos yendo al asunto de el desafío al orden establecido por Dios en cuanto a la responsabilidad de liderazgo. Dice, toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Quién es su cabeza? No está hablando otra vez de la cabeza de la mujer, literalmente de la cabeza, sino de quién ya Pablo estableció que es cabeza de la mujer. ¿Quién es cabeza de la mujer? El esposo. Dice, participar en el culto sin el símbolo de estar bajo autoridad. Ella estaba diciendo públicamente, yo no estoy bajo el liderazgo de nadie. Yo soy libre. Y cuando estaba diciendo eso, al no usar el velo, es el mensaje que estaba transmitiendo en esa cultura. Estaba diciendo, yo estoy retando lo que Dios ha dispuesto. Yo estoy retando el principio de orden que Dios ha dispuesto al decidir presentarme públicamente sin eso que en mi cultura significa yo soy una mujer sujeta a mi marido. Deshonra la cabeza, o sea, deshonra a su marido. Estaba tratando de eclipsar o minimizar el liderazgo y la autoridad de su esposo. Eclipsar y minimizar el liderazgo por parte de una mujer, el liderazgo de su esposo, es algo serio. Es algo serio. Al contrario, la mujer debería promover, la esposa debería promover en su esposo, si él no quiere asumir el rol, es empujarlo a asumir el rol de ser el líder, de no rehuir ser el líder, asumir esa responsabilidad, no huir de la responsabilidad, asumir. Pero la mujer no debería hacer lo posible por quitarle al hombre que está tratando de liderar, quitarle ese liderazgo, eclipsar ese liderazgo. No es así. Y esa es parte de la amonestación. Dice, porque se hace una con la que está rapada. Y aquí tenemos que entrar al tema cultural. ¿Qué significaba en el mundo greco-romano una mujer rapada? Una mujer que se había cortado el pelo muy corto. Eso tenía un simbolismo. Con nosotros hoy no. Hoy depende el peinado que escoja la mujer al ir con la estilista. Puede ser corto, puede ser más largo, puede ser a media altura, como sea. Hoy no tiene la misma connotación, la misma implicación que sí tenía en el mundo grecorromano una mujer con el pelo sumamente corto. Dice, se hace una con la que está rapada. Y uno diría, se hace con una con la que tiene un estilo de pelo, de corte de pelo corto. No, no, no es eso. No es eso. No es eso. La mujer en el mundo grecorromano rapada era una mujer que públicamente estaba eh, divulgando que era una mujer con deshonra, con deshonra. En Israel, por ejemplo, eso se hacía con las cautivas de guerra, cuando iban a ser asimiladas como esposa de un judío. Se les rapaba. Pero en el mundo greco-romano, una mujer rapada, o las mujeres rapadas solamente o eran adúlteras, que por ser adúlteras se les había rapado el pelo para que públicamente todos supieran que era una mujer adúltera, o las prostitutas. Las prostitutas también andaban con el pelo corto. Entonces Pablo está diciendo, ok, están rebelándose contra el orden establecido por Dios, no queriendo usar ese velo. Entonces que se quiten el pelo. Si eso es lo que quieren. Pablo lo está llevando a un extremo.
Pablo está llevándolo a un extremo, como en muchos casos Pablo lleva las cosas a un extremo como una terapia de shock para hacer reaccionar a quien está oyendo. Por supuesto, Pablo no está diciendo la mujer que está retando la autoridad de su esposo es una prostituta, no está diciendo eso, pero está diciendo, está poniéndose en tal rebeldía que está cayendo en deshonra. Tal deshonra como públicamente publican deshonra las prostitutas y las adúlteras. Deuteronomio 21, 10 al 12 dice, cuando salgas a la guerra con tus enemigos y el Señor los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. Eso era la cultura judía. Era para que una mujer fuera asimilada en el pueblo de Israel. Pero entre la cultura greco-romana a donde pertenecía la iglesia de Corinto era muy diferente. Entonces, eso es lo que Pablo está tocando. Respeta, mujer, el orden dado por Dios, porque Dios lo puso con un propósito. Y Dios no es tonto. Dios sabe por qué lo puso, para evitar el caos. Te conviene a ti que en tu hogar solo haya un responsable y él dé cuentas del hogar como hogar delante de Dios. No tomes ese rol. Pero si quieres desafiar a Dios, sabe que estás entrando en un conflicto de deshonra muy serio. Si la mujer no se cubre, si insiste en no usar ese símbolo de sujeción, que se defina y haga pública la deshonra de su esposo. Que haga pública la deshonra de su esposo, porque no usarlo está deshonrando al esposo. Que también se corte el cabello. Para ser congruentes con su reto a lo dispuesto por Dios, que entonces lo haga claramente, que se corte el pelo. Eso no es una orden, que se corten el pelo. Lo está diciendo en un sentido irónico. Miren, se hacen muy parecidas a aquellas. ¿Y qué significa en este mundo donde están ustedes, en Corinto, una mujer con el pelo corto, o que es adúltera o es prostituta? No se parezcan a ellas. No reten a Dios. Es un llamado a entrar en razón y abandonar su rebeldía. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ninguna mujer greco-romana desearía verse así, con la cabeza rapada, por el simbolismo que tenía. No lo hubiera querido. Sería una deshonra pública, un escándalo. Que se cubra. Porque al cubrirse, reconoce el liderazgo de su marido, le da honra a su marido como cabeza de su hogar, reconoce que Dios es el que estableció ese orden, no fue el esposo, no es la sociedad, es Dios el que lo estableció. Y eso es independiente si el marido cumple o no ese rol. Porque el que va a juzgar a un marido descuidado, incapaz, miedoso de ejercer el liderazgo, es Dios. Dios lo va a confrontar y Dios le va a deducir responsabilidad por no haber cumplido con ese rol que él le había dado. ¿Qué le corresponde a la mujer? Ser, eh, aceptar el liderazgo de su esposo. Ahora, aquí tenemos que hacer un paréntesis muy importante. Si hay un abandono de funciones de parte del esposo, alguien tiene que cubrir ese liderazgo y le toca a la mujer hacerlo. Y lamentablemente es más común de lo que quisiéramos. La cantidad de mujeres que le está tocando liderar hogares donde el marido irresponsable se fue. O en algunos casos, el marido murió. Entonces le toca a ella cubrir ese rol. No hay marido ya. Pero si hay marido y si el hogar está integrado, que él haga esa función. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. El hombre no debe cubrirse.
debe asumir con valentía y rectitud su rol en el liderazgo. No debe renunciar o de huir. Cumplir ese rol es vital, vital para su esposa, vital para sus hijos, ya que a él le toca modelar a Dios en su hogar. Él proclama en su hogar los atributos de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios estaba poniendo atributos en el hombre cuando lo creó. Atributos que después también puso en la mujer, como capacidad de decidir, creatividad, inteligencia, como ningún otro ser en la creación tiene. Pero el hombre está modelando a Dios en su hogar. Somos modelo. Nos guste o no nos guste, nosotros modelamos para otras personas y a veces hasta modelamos para personas que no sabíamos nosotros que nosotros éramos un modelo para él o para ella. Dice, pero la mujer es la gloria del hombre. En contraste a la forma en que fue creado el hombre, la mujer fue creada después del hombre. Aunque el hombre tiene la responsabilidad de liderazgo, la mujer ni es superior ni es inferior al hombre. Ambos deben complementarse para cumplir su misión. Cumplir el orden de Dios resulta en una bendición para el hogar. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Y el marido es cabeza de la mujer como líder, pero una mujer virtuosa es corona, es una bendición. Así como un marido, buen líder de su hogar, es una bendición. La mujer virtuosa es una bendición en su hogar. En Génesis 2:18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La creación de la mujer es posterior al hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Y aquí está hablando de creación. El orden fue, Dios primero creó al hombre y después creó a la mujer tomando del hombre. Tomó del hombre para crear a la mujer y les dio roles diferentes. Dios primero quería que el hombre se sintiera solo. Todos los seres creados tenían pareja ya. Todos los animales, todos los seres vivos ya tenían pareja. El único que estaba solo en toda la creación era el hombre. Y Dios quería que el hombre sintiera su soledad, antes de crear a la mujer, para que el hombre también apreciara ese complemento valioso que es la mujer. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Ambos se deben complementar. Ambos son roles vitales. Y obviar esos roles lleva a la tragedia. O cuando se cambian los roles, se adulteran los roles establecidos por Dios, sucede tragedia. Y como dijimos ya antes, a veces por necesidad hay que hacer eso, pero no es lo deseable. Pues en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer. Dios estableció ese orden y cada rol viene acompañado de responsabilidad. Y el ejemplo supremo de liderazgo está en Cristo. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres, que ejercen el liderazgo en ustedes. Porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Dios estableció un orden. Vamos con ese orden, sino la mujer a causa del hombre.
la mujer tiene un rol que nada más en la creación puede cumplir. Porque cuando se buscó qué podría cubrir o sanar la soledad del hombre, no se encontró nada en la creación que pudiera cubrir esa soledad. Dios tuvo que crear a la mujer porque era lo único que podía llenar el vacío que tenía el hombre. Por eso es que son tan complementarios. Dice, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño y ahí es donde viene el proceso de creación de la mujer. Por tanto, dice al final, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Símbolo de autoridad. En esa cultura, símbolo de autoridad. En nuestra cultura, velo en la cabeza no tiene ese símbolo de autoridad. En nuestro velo tendrá otros signos, significados, pero no ese. Entonces, lo que está detrás del velo es un principio. Pablo lo que está enseñando acá es un principio. El principio de sujeción a la autoridad en el hogar. ¿Cómo podemos definir ese principio? Reconocer que el matrimonio y la familia son diseño de Dios. Reconocer el orden de responsabilidad dado por Dios. Cumplir a cabalidad los diferentes roles dados por Dios. Ese es el principio que está enseñándose. Y ángeles, dice aquí, por causa de los ángeles. Ese es un poco conflictivo de interpretar, pero puede entenderse también como mensajeros, Y es posible que estuviera hablando también de personas que venían de otras congregaciones y llegaban a Corinto y se escandalizaban al ver que no se respetaba ahí el liderazgo de los esposos. No se respetaba el liderazgo de los esposos. Sin embargo, en el Señor, otra perspectiva dice, sin embargo, en el Señor. Es otra perspectiva para ver el mismo tema. Por eso dice, sin embargo, en el Señor, en el seno de la iglesia, en, en el mundo de los cristianos, de los creyentes, de los salvos, en el cuerpo de Cristo, nosotros sí respetamos las disposiciones de Dios. Es una correcta perspectiva de nuestro valor ante Dios. Ambos, hombre y mujer, somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Ambos somos seres por quienes Cristo vino y murió. Ambos somos iguales en valor ante Dios. Ambos somos seres con capacidad de tomar decisiones y ambos hemos tenido que creer por fe para salvación, hombres y mujeres. Entonces Pablo está poniendo aquí, ok, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de los salvos, ¿cómo debería ser la cosa? Y aquí estamos hablando de una congregación, un grupo de creyentes, hombres y mujeres, miembros del cuerpo de Cristo, salvos. Dice, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Ni la mujer, ni el hombre independientes. Ambos se necesitan, ambos se complementan, ambos forman un solo cuerpo. Juntos pueden cumplir a cabalidad el diseño de Dios en el hogar. La fortaleza de uno apoya la debilidad del otro. Los puntos débiles de uno son protegidos por el otro. Es un diseño perfecto. Ese es el hogar. Un diseño perfecto con un líder. Con un líder que debe hacer su función y con un líder que debe ser respetado.
Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y aquí está poniendo los dos casos. La mujer procede del hombre por creación, fue creada del hombre, pero el hombre nace de la mujer por procreación. Procrea, procrea, la mujer procrea al varón, pero la mujer fue creada del varón. Así que no hay independencia. Nadie, ninguno de los dos es superior uno al otro. No es esa la enseñanza. Ambos son iguales, ambos son iguales en importancia. Son igual de importantes. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Ambos se necesitan. Y todas las cosas proceden de Dios. Y todas las cosas proceden de Dios. Los seres humanos, hombres y mujeres, proceden de Dios. Todos los seres vivos proceden de Dios. Todo el universo procede de Dios. Todo en absoluto, todo procede de Dios. Tiene un origen en común, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dice Romanos 11:36. Juzgad vosotros mismos. Y aquí Pablo los confronta para que ellos mismos analicen la evidencia y lo que les ha dicho y el orden establecido por Dios. Analicen ustedes mismos, saquen su conclusión y pongan orden. No permitan que este desafío al orden establecido por Dios suceda en su congregación. Claro, en esa cultura, usando el simbolismo de un velo, pero hoy, sin un velo, debe seguir guardándose el orden del liderazgo en el hogar, en la iglesia, así como se cumple ese orden de liderazgo en la Trinidad. Por eso dice la oración que enseñó Jesús, que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra también. En el cielo se cumple el orden establecido por Dios. Entonces que aquí en la tierra también se cumpla, se haga la voluntad de Dios. Juzguen ustedes, saquen una conclusión. Ustedes no necesitan que yo se los ordene, ustedes mismos pueden recapacitar. En Lucas 12:57 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Con la luz que tienen, ¿por qué no ustedes mismos no anden buscando qué dices tú, qué piensa usted, qué piensa pastor, cree usted que puedo hacer esto, cree que no debo hacer esto? No, con la palabra de Dios, con la evidencia y con la madurez, juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿Está bien rebelarse con el orden diseñado por Dios? ¿Creen ustedes que está bien? ¿Les parece que es correcto hacerlo así? Analicen ustedes y pongan orden. No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra. Y aquí no estamos hablando de que el ser humano, el hombre, no le crezca por naturaleza el cabello largo. Si un hombre se deja crecer el pelo, le crece largo. Si una mujer se deja crecer el pelo, le crece largo. No está hablando de eso, sino que es contra natura, es contra la lógica, contra el sentido común. Y lo está hablando en la cultura greco-romana. Es una pregunta retórica porque él entendía que para ellos era clarísimo lo que estaba diciendo. Miren, ¿no les parece a ustedes que está mal? Que todos entenderían que está mal, que es antinatural hacerlo así. ¿Qué es lo que entendía el mundo greco-romano? Que el pelo largo era una costumbre de los pueblos bárbaros, incultos. Ellos sí usaban el pelo largo y hablaba de pueblos nórdicos en ese tiempo, de la parte alta de Europa. Ellos tenían esa costumbre, pero nosotros no. Ni romanos ni griegos tenían esa costumbre y el resto de países que se incorporaron al mundo greco-romano
no tenía la costumbre, era costumbre bárbara. Eso es deshonroso, vivir de esa manera, vestir de esa manera, usar el pelo de esa manera, no está bien, pero son ellos, no nosotros. Ya que entre judíos, por supuesto, el pelo largo tenía otro significado. No lo estaba hablando a judíos, lo estaba hablando a gentiles. Entre los judíos, por ejemplo, alguien con el pelo largo podía interpretarse como hizo voto nazareo, como Juan el Bautista, como Sansón, voto nazareo. Y el voto nazareo implicaba no cortarse el cabello. Pero no era ese el punto. Era a una iglesia principalmente de membresía gentil, no judía. Así que, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. También es otra pregunta retórica, porque todo el mundo sabía que una mujer con el pelo largo era algo muy apreciado, era muy apreciado. Entonces, era obvio, por decirlo, es obvio que una mujer con el pelo largo está mostrando recato. Y es obvio que una mujer con pelo corto o sin una demostración pública de sujeción a un marido está haciéndose muy similar al mensaje que transmiten con su pelo corto prostitutas y adúlteras. Así que le es dado por velo el cabello. Es una forma natural en que la mujer podía tener una muestra en su cabeza de lo que significaba tener un velo. Y no significa acá, no usen el velo y entren con el pelo largo, porque el punto acá de Pablo es el simbolismo del velo en nuestra cultura greco-romana es sujeción, subordinación a la autoridad del marido. Pero el pelo largo en una mujer es como un ejemplo de ese velo que deben usar en esa cultura. Pero si alguno parece ser contencioso, en el último versículo que vamos a ver dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Si alguno parece ser contencioso, si alguno no acata nuestra recomendación, si alguno no acepta lo que es una persuasión común entre nosotros, algo que es aceptado ya en común todos. Si alguno no quiere hacer de esto si alguno quiere hacer de esto un conflicto, nosotros no tenemos tal costumbre. Y aquí hay dos opciones realmente para no tenemos tal costumbre. La primera opción podemos decir, no tenemos la costumbre de no usar velo las mujeres al entrar en el templo. Ese podría ser un enfoque. No tenemos esa costumbre de que la mujer entre al culto sin velo, porque da un mensaje eh, malo, no da un buen mensaje, da un mensaje de rebeldía, da un mensaje de no aceptar el liderazgo de su esposo y hasta se puede dar un mensaje equivocado de que se está haciendo como la deshonra que llevan las adúlteras y las prostitutas. Pero también nosotros no tenemos tal costumbre, podría ser, no tenemos la costumbre de ser contenciosos y de estar debatiendo por este tipo de asuntos. No tenemos esa costumbre. Sea lo que sea, el principio no se altera. ¿Cuál es la conclusión? Hay un orden establecido por Dios. Dios es el único líder responsable en la Santa Trinidad. Ese es el orden establecido por Dios. Cristo es el único líder responsable de la iglesia y de los maridos en sus hogares. Es el único líder responsable de los esposos y de la iglesia. El esposo es el único líder responsable del hogar. Ese orden fue diseñado por Dios para prevenir el caos. Ese orden fue diseñado por Dios para rendición de cuentas. Y Cristo modela cómo debe ejercerse ese liderazgo. Ese liderazgo debe ejercerse en amor, en sacrificio y en entrega total. Un esposo que lidera en amor, en sacrificio y en entrega total
por supuesto que va a tener una esposa totalmente dispuesta a sujetarse a su liderazgo, porque es un liderazgo como el de Cristo. ¿Quién, qué mujer desearía rebelarse ante un liderazgo de ese tipo? Ninguna, ninguna. Pero la falta de liderazgo tipo Cristo hace que suceda tanto conflicto en los hogares. Así que busquemos ser líderes al estilo de Cristo para que la sujeción no sea un problema, sino que la sujeción no solo sea voluntaria, sino sea agradable. Agradable. ¿De quién depende eso? De nosotros, como cabezas de hogar. Depende de nosotros en mucho. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel en todo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque has dejado tu palabra. Y en tu palabra está muy claro el orden que tú has establecido para bendición de todos. Para bendición de tu creación, dejaste leyes. Para bendición del hogar, dejaste un líder. Para bendición de la iglesia, dejaste a Cristo. Para bendición de la Trinidad y que todo funcione bien, tú, Dios el Padre, eres el líder. Así que a nosotros no nos corresponde retar la autoridad de Dios, ni el orden establecido por Dios. A nosotros nos corresponde cumplir tu voluntad, que se haga así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, en la iglesia, en los hogares, se cumpla tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.